Pablo Barrio, Chus Barrera, somos Siroco, una productora que está aquí radicada en Gran Canaria desde el año 2012. Nosotros nos dedicamos a hacer documental, hacemos formatos basados en la realidad, televisión, programas, trabajamos en publicidad también trabajamos en el área de identidad corporativa, hacemos un poquito de todo como hay que hacer en estos casos para sobrevivir en este mundo del audiovisual, ¿no? Nuestro primer contacto con el mundo del documental viene ya trabajando en televisión a través de una mujer que conocimos, que era Alicia Navarro, cónsul de Guinea Conakry aquí en Las Palmas, que tenía un proyecto de hacer una pequeña pieza documental destinada a ser proyectada en los países subsaharianos con el tema de que en ese momento, 2003, estaban las costas canarias invadidas de la problemática de la inmigración. Entonces su idea era proyectar esta pequeña pieza explicando todos esos peligros del viaje en patera, en cayuco, hasta las costas canarias. Hicimos una piecita de 17 minutos que se llamó Europa, Paraíso, Espejismo y que tuvo una repercusión impresionante porque se emitió allí en la televisión pública, en diferentes medios y consiguió concienciar a la gente de esos países de que esa alternativa pues no era tan benévola como la pintaban. Y cuando nos contó esta aventura dijimos, ¿por qué no volvemos allí? O sea, vamos todo un grupo de gente y hacemos un documental sobre toda esa aventura, ¿no? Ese segundo documental se llamó Yarama, Bienvenidos, era la traducción en español, y fue un documental de 75 minutos, me parece que fue, en el que narraba un poco ese viaje hecho por nosotros, miembros de aquella asociación, proyectando ese primer documental, era un poco metalenguaje, ¿no? del documental. Proyectábamos ese documental y grabábamos entrevistas, testimonios de lo que pensaba la gente que lo veía sobre todo este tema. Ahí surgió un documental que nos dio muchas alegrías, de hecho lo coprodujo El Deseo, y nosotros en ese momento pensábamos que ya estábamos encaminados hacia el documental. Ahí nos dimos de bruces un poco con la realidad de lo que es el documental, de lo que es vivir del documental, y nos dimos cuenta que existen unas vías, como es esta de los festivales, que te dan mucha repercusión, te dan mucha visibilidad, pero que es muy complicado vivir del documental. De hecho, las ventas fueron muy reducidas, se emitió en Documanía, lo que era el canal Documanía de Canal Plus en aquel momento y tal, pero realmente no fue algo rentable en absoluto. Todo lo anterior había sido un poco ensayo-error, nos había salido bien por la oportunidad de actualidad que tenía entonces la inmigración, pero realmente nosotros no sabíamos hacer documentales. Pensábamos que sí y era que no. Entonces decidimos dejarlo todo, decidimos darnos de baja en la televisión y hacer un proyecto propio en Latinoamérica. Ese proyecto teníamos una idea, era una idea más o menos, todavía no muy elaborada, que se llamaba Caminos de Fiesta. Sí que le habíamos puesto nombre. Eran unos documentales que nosotros pensábamos grabar en diferentes partes de Sudamérica, grabando fiestas. Y que pensábamos, teníamos la intuición de que la fiesta era un pretexto, digamos, o una situación en la que se podían generar historias bonitas, en donde el tiempo cotidiano cambiaba y eso podía generar pues unas historias de interés y unas historias que pudieran ser muy atractivas después a la hora de hacer los documentales. El primer destino fue Ecuador. Compramos un coche para poder desplazarnos. La idea era pasarnos 6 meses desplazándonos con ese coche, ir grabando por todos los sitios donde había fiestas, en Colombia, en Ecuador, y no teníamos prácticamente dinero. Compramos un equipo de segunda mano, que era barato, pero que nosotros consideramos que podía funcionar robusto, que poca gente lo podía manejar. Fuimos para ello, Chus, yo y después un chico periodista. La primera parada entonces fue Carnaval de Barranquilla, en Barranquilla. Tuvimos que desplazarnos desde Ecuador hasta Barranquilla. Colombia también estaba en una situación en la que les interesaba mucho tener ya turistas y sobre todo tener videógrafos y productoras ya extranjeras para que diesen una imagen diferente. Y ya todo se empezó a arreglar. Perfecto, grabamos allí el Carnaval de Barranquilla, casi todos los actos, logramos contactar con los personajes principales del carnaval, andamos por todo el Caribe colombiano grabando y estábamos muy contentos. Volvimos otra vez a Ecuador y allí también nos recorrimos todo el país, una experiencia muy bonita, íbamos haciendo la preproducción, la producción sobre la marcha, íbamos contactando con las personas, tuvimos mucha suerte
porque al menos antes, yo creo que ahora todavía sigue, en esos países es muy fácil llegar a los ministerios, llegar a las autoridades que te abren camino. No te dan un duro, pero te abren camino hacia las personas interesantes que pueden ayudarte en esas grabaciones, ¿no? Y después pues llegamos ya a Perú, que era el siguiente destino que teníamos, porque queríamos grabar allí una fiesta que era muy impresionante, se llama el Coyurriti, y es una peregrinación, la más grande de Sudamérica, que se hace peregrinación indígena. Son 100.000 personas que se reúnen al pie de un glacial y caminan hacia la cumbre. Al llegar allí, en el Ministerio de Cultura me dije, no, hombre, no les queremos decir que no, pero piénsenlo, porque eso es un tema muy gordo, hace frío, la comida que se sirve allí no está en las mejores condiciones, necesitarán caballos, necesitarán carpas para quedarse. Pues bueno, pues ¿qué hacemos? Y enseguida nos dieron una alternativa que resultó pues, el nacimiento de un documental del que luego hablaremos, que se llama Queshuachaca. Queshuachaca es el nombre de un puente inca. Antiguamente, en el camino del Inca, en el Capacñán, se hacían ese tipo de puentes con fibras vegetales, es decir, con hierbas. Bueno, y allí nos llegamos. Como siempre, cuando uno va a grabar, piensa unas cosas y luego se encuentra... Ya nos estaba pasando, ¿no?, el tema de dar dinero, ¿no?, a la gente. Aquí es muy normal que cuando vayas tú a entrevistar a alguien no te cobre dinero. Pero en esos sitios, claro, el tiempo de las personas significa trabajo, significa comida y tienes que pagarlo. Tenemos que decir que nosotros no teníamos una idea clara de qué vamos a hacer con todo el material que estamos grabando. Simplemente decíamos, vamos a grabar mucho, que algo saldrá de ahí. Y entonces teníamos una referencia de una serie que por aquel entonces estaba emitiendo, creo que era en la 2, que se llamaba Rutas Míticas. No sé si alguno se acuerda. Era una serie de viajes que estaba narrada por un narrador que era francés, que era anónimo en el sentido de que no aparecía de cara a la cámara, sino que se intuía pues, con recursos narrativos propios del cine, del documental. El tema era que estaba salpicado también de testimonios, pero cuando llegamos a ese lugar, allí, pues es que los indígenas no hablaban castellano. Bueno, ya grabamos todo aquello, muy satisfechos, y ya nos volvemos para aquí, para Canarias. Llegamos aquí con un montón de material, con la idea primitiva que teníamos de hacer 4 documentales en 4 fiestas. Era el Carnaval de Barranquilla, era el Pau Carrami también en Ecuador, alguna otra la fiesta de la Chonta en el Amazonas, y después Queshuachaca. Primer golpe de realidad. Tenemos 3 documentales que están grabados de una manera y otro, Queshuachaca, que no tiene testimonios. Claro, el no tener presupuesto también nos había hecho hacer que no habíamos podido hacer previamente la selección de personajes ni la localización de escenas. Y empezamos a saber que, bueno, lo que era, vamos a llegar con el material y vamos a ponernos ya a montar, y esto en cuestión de, yo creo que siendo pesimistas, en 1 mes, 2 meses, ¿verdad, Chus? Esto ya está, ya lo tenemos ya en las televisiones del mundo. Ahí llegó el desierto. Pues bueno, de nuevo. Aquello llegó el desierto y el golpe de realidad, ¿no? Porque no es así. Supimos que montar todo el material nos llevaría mucho más tiempo del que pensábamos. No habíamos pedido financiación. Pero claro, decimos, ya, esto que nos va a ocupar tanto tiempo sin estar ahora respaldados por un trabajo en televisión, vamos a necesitar aquí dinerito para poder hacerlo. Bueno, pues para pedir financiación tendremos que enseñar algo. Y entonces se nos ocurrió hacer un tráiler pintón y ponerle un tagline así como muy... Caminos de fiesta, un viaje a través de la alegría, taca, ya está. Y entonces fuimos a las personas que conocíamos, que estaban aquí ubicadas en Canarias, en Gran Canaria, y entonces, bueno, nos acordamos de Carolina, de Carolina Gómez. Caro nos dijo bien claro, tenéis un documental muy potente por montar, que es Queshuachaca, un unitario, se venden igualmente, se distribuyen unitarios sin problema, y tenéis 3 muestras de lo que puede ser una serie. Entonces nos dijo, ¿por qué no hacéis el documental Queshuachaca? Os centráis en ese, y lo que es la serie no la hagáis, simplemente mostrarla para que pueda ser una serie de verdad de 13 capítulos o tal, por el mundo, por Sudamérica, por España. Bueno, ahí empezamos, o sea, paralelamente nos pusimos a montar Queshuachaca y
y hacer todo tipo de dosieres y de venta, etcétera, etcétera, con un Caminos de Fiesta por España destinado pues a Televisión Española, a Canal Plus, tal, ¿no? Con la intención esa de hacer esto mismo en España, simplemente, ¿no? Otra por el mundo, otra por Sudamérica, o sea, dosieres y dosieres y dosieres de todo este tipo de cosas, ¿no? Grabamos todo el proceso de cómo se construye el puente y tuvimos la visión, porque bueno, tontos no somos tampoco, de personalizar mucho esa historia en ciertos protagonistas, que al final lo que llega al público es la vinculación y la identificación con los personajes, más que contar, porque contar cómo se hace un puente es un reportaje que puede estar muy bien, pero que no va más allá, ¿no? Eliminamos la figura del viajero, porque durante todos estos 6 meses sí que estuvimos grabando el coche pasando, las manos en el volante, siluetas al atardecer, todo este tipo de cosas para generar ese viajero que tú no ves, pero que intuyes que te cuenta las cosas en voz en off como una experiencia en primera persona. Y en este caso dijimos, vamos a eliminar todo esto y vamos a fijarnos en otros referentes. Y para nosotros un referente fundamental, porque esto siempre hay que mirar a lo más alto, dijimos, ¿quién es aquí el que más vende documentales en el mundo, los documentales más vistos del mundo y que más se distribuyen en el mundo? BBC. El truco que tiene es precisamente la identificación con los personajes. Otra cosa que tiene BBC también muy importante es el tema de la espectacularidad, ¿no? No tanto, que no era nuestro caso a lo mejor, la espectacularidad de imágenes o de medios técnicos, sino me refiero a darle a las cosas mayor entidad y mayor importancia de las que a priori pueden tener. Paralelamente a esto, hablamos con Videoreport Canarias, con Anuska Simón, y entonces ella nos dice, joder, me encanta todo esto de Caminos de Fiesta, ¿por qué no hacemos para la tele empezamos por uno y ya vemos si esto puede convertirse en una serie, Caminos de Fiesta, pero nos convenció de cambiar un poco la temática, ¿no? El tema del viajero que no se ve y todo eso, decía, sí, eso está muy bien, pero si lo que queremos es optar a un prime time y tener una difusión mayor y sobre todo una mayor financiación, tenemos que meter una figura visible. Así surge Caminos de Fiesta. Realmente lo que se ha convertido Caminos de Fiesta es una serie canaria, hecha en Canarias, sobre fiestas canarias, que hemos hecho ya 3. Caminos de Fiesta El Hierro se hace en 2013 en la Bajada de la Virgen, de los Reyes. Aplicamos todo nuestro conocimiento de saber hacer en cuanto al mundo del documental, metimos a un presentador que es Matías Alonso, que nadie creía en él por su faceta de humorista y tal, y sin embargo nosotros dijimos, vamos a convertirle, un actor, vamos a crearle un personaje que salga, pero que a la vez sea muy invisible, ¿no? Que los protagonistas sean los propios protagonistas de la fiesta de la isla que vamos a conocer, porque al final la fiesta es una excusa para conocer un territorio, y que efectivamente funcionó súper bien y nos ha permitido hacer después La Palma con la fiesta de los indianos, y ahora hemos terminado La Gomera con las lustrales de La Gomera. Esa es la parte Caminos de Fiesta en lo que quedó, ¿no? Pero que es Huachaca, ahí estaba. Conseguimos contactar con una chica que llevaba un tiempo aquí, peruana, que casualmente le habían criado gente indígena y hablaba quechua como, vamos, súper fluidamente. Nos la llevamos a casa durante una semana y le pusimos a ver brutos como locos traduciendo todo aquello que habíamos estado grabando durante aquella semana en Quehue, ¿no? Y empezamos a ver la luz, empezamos a ver que allí había unas conversaciones muy mundanas, muy del día a día, pero que eran oro puro, ¿no? Era auténtica observación del ser humano en su territorio, en su entorno. Entonces eso nos permitió componer ese guión de un narrador en voz en off, un narrador objetivo, tipo BBC, con esas partes de realidad observacionales, ¿no? que alternaba muy bien eso y que BBC también hacía, por ejemplo, en la serie Planeta Humano. Se terminó que es Huachaca y empezamos a pensar en la distribución. Hablamos con unos, hablamos con otros, porque la elección del distribuidor, eso es una cosa que, claro, nos dejó muy clara y que no hemos parado de oír desde entonces, incluso de palabra de los propios distribuidores, es la relación con tu distribuidor debe ser muy cercana, muy honesta, muy directa y sobre todo tienen que creer uno en el otro. Y entonces, bueno, después de muchas vueltas dimos con 3Box Media o 3Box Media, no sé exactamente cómo lo dicen ellos, la verdad, que es una distribuidora que en esos momentos llevaba poquito tiempo, tenía un catálogo muy corto de 10 títulos o así, pero nos caímos muy bien. Ellos trabajan por mercados, tenemos una serie por hacer
con todo este material, más todo lo que tendríamos que hacer para completar una serie de 13 capítulos, por ejemplo, en Sudamérica, y tenemos un documental unitario que les encantó desde el primer momento. El tema de la distribución es el siguiente. Digamos que te quitan todo el marrón de vender, ¿vale? Los porcentajes de todo lo que consigue un distribuidor están bastante estandarizados, suele ser un 70% para los productores y un 30% para ellos por conseguir las ventas, etc. Nosotros ya estábamos con Siroco lanzados, haciendo caminos de fiesta, haciendo un montón de cosas relacionadas con el documental y con la publicidad, o documentales para marcas y todo este tipo de cosas. ¿Y qué es Huachaca? Empieza poquitos meses después, creo que lo terminamos en agosto, septiembre, pues en abril nos llaman, ya un poco olvidado, yo recuerdo perfectamente, estaba en el campo ahí en Telde, y me llama Valentín y dice, hemos vendido este documental a la RAI. Digamos que esa primera venta prácticamente nos cubrió los 6 meses de viaje que habíamos estado. Hay millones de canales en el mundo, unos te van a pagar muy poquito, pero hay canales que te pagan muy bien. Entonces, el truco y la historia de todo esto de la distribución es que tengas un pequeño catálogo, bueno, empiezas por uno, lo que sea, pero que se venda muchas veces. Las conclusiones que, para cerrar un poquito, ¿no? Ya concretar. Primero, ¿es posible autoproducirse? Claro que es posible, si uno quiere, aunque no tenga mucho dinero. El dinero no tiene que ser un límite. Cuando no tienes dinero, tu moneda es el tiempo. Es el tiempo el que va a decidir. También importancia de contar una historia, ¿vale? No, cuando vayamos a grabar, vayamos a contar historias. Historias que sean, para que sean comerciales, insólitas o atractivas. Que sean universales, aunque hablen de temática local, darle el tono universal para que sea entendido aquí o en Japón, si se da el caso. Que sean entretenidas, lógico. Que sea para un público amplio, lógicamente. Cuanto más amplio sea el público, más capacidad de llegar a más televisiones y, sobre todo, que tenga calidad. O sea, la calidad sí que es irrenunciable. Concreta lo máximo posible el formato, utiliza referencias atractivas, pero realistas, que se puedan hacer. Sé flexible, está bien creer en tu obra, pero es bueno modificar las cosas para adaptarse a la demanda del mercado. Luego, conocer el mercado es importante, pero es muy importante también conocer el medio. Y cuando digo medio me refiero a conocer todas esas habilidades, todas esas aptitudes que tiene la profesión. Luego, la rentabilidad se mide en prestigio y en números. O sea, festivales te pueden dar prestigio y eso te puede llevar a otros beneficios. La venta comercial es la que te va a dar el dinero. Y luego tener paciencia, es una carrera de fondo. Las ventas pueden tardar, pero una vez que haces la primera, ya vienen todas seguidas.